siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por esta razón y por esta promesa, nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita de honor de todos los días con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y en nuestra lectura reflexiva día a día, hoy nos detenemos en el capítulo 26 de Génesis, pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Dios, al meditar en tu palabra queremos hacerlo en tu presencia, para que tu Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos fortalezca para aplicar tu mensaje. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 26 de Génesis es el primer capítulo, así que se dedica más de lleno y de manera entera a hablarnos de la vida de Isaac. Es el primer relato que se centra exclusivamente en Isaac y que se hace eco de los relatos sobre Abraham. El capítulo comienza así. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Y allí se le apareció Dios y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Yo estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Qué maravillosa la experiencia, ¿no? De un Dios que se le aparece y le dice: no vayas para allá, quédate aquí, no te preocupes, no tengas miedo, yo voy a cuidarte, voy a cumplir con la promesa y el juramento que hice a tu padre. Más todavía, versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Así que nosotros vemos, por un lado, un Isaac que percibe que Dios está a su lado, lo orienta, le guía, le dice que va a cumplir el juramento que hizo. Por el otro lado, un Isaac que aflora su humanidad y de a ratos piensa que Dios no tiene poder o capacidad para protegerlo en todas las circunstancias. Versículo 8. Sucedió después de muchos días de estar él allí que Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, y entonces llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: pero ella es tu mujer, ¿por qué me dijiste que es tu hermana? Isaac le respondió: porque pensé, quizá moriré por causa de ello. Y Abimelec replicó: ¿por qué nos has hecho esto? Un poco más se habría dormido alguno del pueblo con tu mujer y tú habrías traído el pecado sobre nosotros. Entonces Abimelec amenazó a todo el pueblo diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer de cierto morirá. O sea que Dios estaba dispuesto a protegerlo, pero Isaac quiso de a ratos luchar solo y por eso usó esa mentira, ¿no?, que finalmente fue descubierta. Versículo 12. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. 100 por 1. Por un grano cosechó 100. Y lo bendijo Jehová, se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tenía un hato de ovejas, de vacas, servidumbres. Los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros,
porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Dios le había prometido. Dios no es un Dios de cosas pequeñas, es poderosamente ilimitado, no tiene límites, su poder como tampoco su amor y su misericordia. Y él prosperó y creció tanto que generó un poquito de sentimientos extraños en esos pueblos vecinos. Apártate de nosotros, te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Versículo 17. Entonces Isaac se fue y acampó en el valle de Gerar y habitó. Volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso el pozo le puso por nombre Esek, porque se habían peleado por él. Y después abrieron otro pozo y también se pelearon, y le puso por nombre Signa. Se apartó de allí, abrió otro pozo y ya no pelearon, y le puso por nombre Rehobot, y dijo: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. A veces lo que no genera la adversidad genera la abundancia. Y allí estaban peleándose hasta que finalmente lograron tener los pozos necesarios y usar de ellos de manera adecuada. Después se fue a Beerseba, se le apareció Dios y Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Otra vez repite lo que ya le había dicho en el capítulo, lo que ya le había dicho a Abraham, es que Dios siempre cumple sus promesas. Entonces edificó allí un altar, invocó el nombre de Dios, plantó su tienda, abrió un pozo. Abimelech vino a donde él estaba, vino Ahuzat, amigo suyo, Ficol, capitán del ejército, e Isaac les dijo: ¿por qué venís a mí si me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros? ¿No fueron ellos los que dijeron: mejor que te vayas porque eres poderoso? ¿Y ahora por qué vienen? Y ellos respondieron: hemos visto que Dios está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, haremos contigo este pacto. Tú no nos harás ningún mal, pues nosotros no te hemos tocado, solamente te hemos hecho bien y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él le ofreció un banquete, comieron y bebieron, se levantaron de madrugada, se hicieron mutuo juramento. Isaac los despidió, se despidieron, se fueron en paz. Y aquel mismo día sucedió que vinieron los criados de Isaac, le dieron la noticia del pozo que habían abierto y le dijeron: encontramos agua. Isaac lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta este día. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, el eteo, a Basemat, hija de Elón, el eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Claro, eso los amargó. Pero en todo lo otro vieron la mano de Dios, la prosperidad, las bendiciones de la compañía del Señor. Entonces yo quiero detenerme así para cerrar nuestra reflexión de hoy en esos pueblos vecinos que le habían dicho que se vaya porque era poderoso, y volvieron. Y dice: vamos a hacer un juramento entre nosotros, no nos vamos a hacer mal, vamos a vivir en paz. Bendito sea Dios. ¿Por qué vinieron? Porque hemos visto que Dios está contigo. Yo pregunto, si usted cree en Dios, ¿los demás se dan cuenta que usted cree en Dios? Si usted es un hijo de Dios, ¿los demás notan que Dios está con usted?
vamos a fortalecer nuestro encuentro, nuestra comunión, nuestro compañerismo con Dios, para que todos los demás lo noten, sea para bendición de los demás y sea también para nuestra propia bendición. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes para que como Isaac podamos vivir tan unidos a ti que todos los demás lo noten. Que eso sea una bendición para los otros y también para nosotros. Te ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.